Listos. Entonces, voy a cerrar mi micro y cierro mi cámara en lo que entran. Va. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este evento. Muchas gracias por acompañarnos y quiero agradecer a nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, del Centro Educativo del Mercado de Valores, de la Educación Continua de la Universidad de Anáhuac, México y de la Global Business School el permitirnos participar en este evento. Y en este momento voy a pasar el micrófono a nuestro director, el licenciado Gerardo Cruz Valderas, quien se va a encargar de presentar al expositor del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o comentario la estaremos monitoreando desde el chat. Muy bien, Bárbara, te agradezco. Pues buenas tardes a todos, les agradecemos su presencia, esperemos que todos se encuentren bien de salud. El día de hoy tenemos la extraordinaria realmente presencia, la participación del periodista Jonathan Torres. Él va a tocar un tema muy interesante en estos momentos que va a ser focos rojos después de COVID. Va a ser una plática muy interesante. Él ya trae una gran experiencia como periodista y a continuación, y antes de cederle el uso de la palabra, voy a proceder a leer su semblanza. El periodista Jonathan Torres es un periodista de negocios. Desde hace más de 25 años ha formado parte de las redacciones más importantes de México y de otros países. Sus historias han sido publicadas en El Universal, Reforma, Expansión, Cambio, Forbes, Estados Unidos. Entre sus mentores destacan Gabriel García Márquez, Steve Forbes, Tom Wolfe, Oscar Hinojosa, Humberto Musacchio. Fue parte del equipo fundador que lanzó la edición mexicana de la revista Forbes y fungió como director editorial de Forbes para América Latina, cargo a través del cual dirigió las ediciones de Centroamérica y el Caribe, y en 2019 lanzó la edición Forbes Colombia. Actualmente, Jonathan es consultor de medios y empresas, articulista de Expansión y conductor de la serie 2020 La Pandemia, en la alianza con Aristegui Noticias. Jonathan, agradecemos sobremanera y es una gran satisfacción que te encuentres con nosotros. Te cedo el uso de la palabra. Adelante, Jonathan, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Bárbara. Gracias, Gerardo, por la invitación. Es un placer para mí acompañarlos. Y bueno, quizá yo, permítanme darles unos brochazos de lo que vamos a ver. Muy probablemente les voy a entregar algo de lo que tal vez ustedes habitualmente no están acostumbrados, pero creo que la coyuntura obliga a tener algunas luces, pues para saber dónde estamos, hacia dónde vamos caminando, cuáles las condiciones que tenemos para nuestra toma de decisiones. Y también yo les diría que lo vean como lo que a continuación les presentaré es producto, pues sí, evidentemente yo como periodista, pues las conversaciones, las pláticas que tengo con empresarios, con secretarios de Estado, con legisladores, con gente con la que habitualmente yo todos los días platico sobre pues la coyuntura misma y repito, sobre los caminos a seguir. Y es por eso que cuando me invitaron, pues decidí, me parecía interesante presentarles las piedras en el camino que nos vamos a encontrar
rumbo a nuestra reactivación económica, que si bien es cierto, lo esperábamos desde hace ya tiempo, de acuerdo al discurso oficial, pues aún no llega y debo decir que nos tardaremos en tener ese sendero lo más plano posible, de tal forma que vamos a tener muchas piedras en el camino, pero me parecía importante compartírselas. Y de igual forma, yo les diría que trataré de irme muy rapidito por si ustedes creen conveniente, tienen alguna duda y quieran que abramos alguna conversación, yo encantada de la vida de hacerlo. Dicho eso, pues entonces arrancamos. Y bueno, yo lo primero que les diría es que pues los próximos meses definitivamente no serán fáciles. Me encantaría, lo que decía yo a Gerardo y a Bárbara hace un rato, es que me hubiera encantado ofrecerles darles una plática para alimentar nuestro optimismo, pero desafortunadamente es todo lo contrario. No tenemos, me parece, elementos para documentar este optimismo, dado que lo que estamos viendo y lo que parece ser que se impondrá va a ser la política, no la salud, no la economía, sino la política y los tiempos políticos que vamos a estar viviendo en los próximos meses. De tal forma que una mirada a largo plazo no la tendremos. Y yo les diría algo más. Si se tiene una mirada de largo plazo, va a ocurrir hasta después de las elecciones intermedias de 2021. Hasta entonces, solo hasta entonces vamos a tener una mirada un poquito más clara de la escalabilidad que pudiera tener el proyecto que hoy encabeza el gobierno encabezado por el presidente López Obrador. De tal forma que, bueno, pues nos encontramos en una lucha de vencidas en donde hay algunos que no renuncian a sus intereses y al mismo tiempo no estamos abrazando ningún proceso de transformación con una plataforma sólida. Dicho eso, entonces, no estamos entendiendo las lecciones que nos está soltando, nos está manifestando el COVID, la pandemia, y seguimos en una ratonera. ¿Cuándo saldremos? Repito, no tenemos una expectativa tan clara del momento en el que nosotros saldremos. Yo los invitaría, como quiera que sea, a tener, por ejemplo, aquí pongo algunos facts que me parece que ustedes deben de tener en cuenta para las próximas 2-3 semanas. Estos sí me parece que son cosas que nosotros de alguna u otra forma hay que saber leer y del calibre de estas podríamos ir ubicando por lo menos el momento en el que tendrá lugar nuestra recuperación, ¿no? Y la primera de ellas pues tiene que ver justo con, perdón, otra vez, aquí está. Déjenme nada más hacer un pequeño ajuste aquí. Bueno, el proyecto de la 4T rumbo a la reactivación económica es el primero que yo les diría. Si ustedes y yo escuchamos hace unos días que el presidente anunció que en las próximas 2 semanas va a dar a conocer su plan de reactivación económica que se trabajó con el Consejo Coordinador Empresarial. Yo lo que les diría de primera mano es que el Consejo Coordinador Empresarial en realidad está expectante de lo que será ese proyecto de reactivación económica. Es decir, sí ha habido una serie de reuniones, sí es cierto que hubo no una reconciliación, pero sí por lo menos se le volvió a abrir la puerta al Consejo Coordinador Empresarial, pero ciertamente ellos no saben bien a bien de qué plan estamos hablando. Entonces, es muy probable que este plan de reactivación que tengamos ocurra en las próximas 2 semanas. Si ustedes se van a 2 semanas, vamos a tener un evento político muy importante en México, que es el informe presidencial. Luego entonces se estima, se sospecha de que este plan de reactivación económica tendrá en realidad una connotación bastante política, más allá de tener verdaderamente las bases para una reactivación económica. Esa es una primera cosa que les quería compartir. Habrá que estar atentos a lo que pase y lo que el presidente diga en las próximas semanas sobre ese plan de reactivación económica. Otro, que creo que ustedes y yo coincidimos, pues estamos en un problema bastante fuerte y no sabemos hacia dónde va a caminar la estrategia para romper con el choque entre la oferta y la demanda. No tenemos producción o la producción apenas está despertando, no tenemos consumo, se cayó el empleo, etcétera. Entonces ahí tenemos un cóctel muy peligroso en la oferta y la demanda. Luego entonces también el consumo se nos ha caído y no sabemos hoy bien a bien dónde están las estrategias de financiamiento.
Y finalmente un programa nacional de infraestructura que también el gobierno tiene aparejado a su plan de reactivación, que si bien es cierto es un plan que el Consejo Coordinador Empresarial había establecido desde hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia, no sabemos ciertamente de qué plan o de qué programa nacional de infraestructura estamos por conocer. Entonces yo les diría, primera cosa, que consideren, estemos atentos a estas 5 primeras acciones, que repito, tendremos que conocer algunas señales de estos 5 facts para las próximas 2 semanas. Aquí les pongo algo que de alguna otra forma creo que es la otra crisis que no nos han dicho del todo y que pues aquí se refleja perfectamente, que es una brutal caída en los ingresos tributarios y en los ingresos petroleros, ¿no? Si ustedes pueden revisar la gráfica, se podrán dar cuenta de que prácticamente los ingresos petroleros se nos han ido, se han caído por completo, al tiempo que la recaudación por IVA, por ISR, pues han caído notablemente y eso nos está poniendo en un problema muy fuerte en materia de finanzas públicas. Después de eso, tenemos otro de los factores, una parte muy importante, en donde tenemos también a los gobiernos de los estados. Ayer tuvimos una conferencia nacional de gobernadores donde están pidiendo una mayor cantidad de ingresos y bueno, ellos están exigiendo más de lo que hoy están recibiendo producto de la emergencia sanitaria. Lo que yo les puedo decir en ese sentido es que mientras por un lado tenemos crisis en las finanzas públicas, por el otro lado tenemos también una crisis brutal en las finanzas estatales. Y lo que vimos el día de ayer, tal vez ustedes lo leyeron al igual que yo, pero no hubo un acuerdo del todo sobre cuál va a ser la manera en la que los gobiernos estatales puedan tener una mayor inyección. Sí, hay la intención de revisar el pacto fiscal, pero el pacto fiscal tardará en ejecutarse, la emergencia ya está aquí y creemos que el tiempo no va a ser suficiente como para que ese pacto fiscal ocurra en tiempo y forma para que los estados puedan tener una inyección de capital. Después hay que considerar que las entidades federativas generan únicamente el 12% de sus ingresos. De hecho, esta es una de las demandas o de las exigencias que el gobierno de López Obrador les ha hecho. Incluso se ha dicho, según las versiones periodísticas, que el presidente ha aceptado algunas de las demandas de los estados a cambio de que también ellos cambien el orden del factor de esta gráfica, es decir, aumenten su recaudación fiscal, dado que ellos prácticamente la mayor parte de sus ingresos les están viniendo de de la federación. Y es momento, según lo que dice el gobierno de la Cuarta Transformación, es momento de que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad de recaudar más. Son pocos, incluso en una gráfica posterior les voy a presentar qué es lo que recaudan, dónde están recaudando y qué es lo que no están recaudando. De tal forma que de los 18 impuestos que los gobiernos de los estados pueden recaudar, en promedio solamente recaudan 6. Por ejemplo, el impuesto sobre la nómina lo recaudan, los hoteles, el impuesto del hospedaje también lo recaudan, pero no recaudan, por ejemplo, la tenencia. Hay pocos estados que cobran la tenencia, hay pocos estados que recaudan, por ejemplo, el predial. Y entonces, pues, si el gobierno de la 4T dice, si los gobiernos son más eficientes en la recaudación de sus impuestos, habrá posibilidades de que ellos puedan tener un poquito más de ingresos y contrarrestar los impactos de la pandemia. Aquí ustedes donde pueden ver, por ejemplo, estas son cifras de las más actuales que desafortunadamente tenemos, otorgadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde ustedes pueden ver que Baja California es la entidad que más impuestos recauda con 9, mientras que Puebla recauda 3. Entonces, esta es me parece una de las gráficas que desnudan con claridad las dificultades que también se tienen en los estados en materia de finanzas públicas. Entonces, bueno, ¿esto hacia dónde nos va a llevar?
dado estas dificultades que se tienen en el servicio público para captar más recursos y ante las malas señales que tenemos por parte del gobierno para tratar de tener una reactivación económica pronta, lo que vamos a ver en las próximas semanas en el marco de la discusión sobre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, vamos a encontrar varios reajustes presupuestarios. Ya los estamos viendo. Ya estamos viendo allí, producto de la emergencia, muchos reajustes presupuestarios junto con la eliminación de algunas subsecretarías que ya prácticamente se han anunciado y al mismo tiempo ajustes operativos en las oficinas. Yo diría que en algunas secretarías la pandemia les ha caído como anillo al dedo porque esto los ha orillado a que sus empleados estén en casa y luego entonces es mejor que gasten la luz de su casa que gasten la luz de la oficina. Es mejor que utilicen la computadora de su casa a que utilicen o que compartan la computadora que tienen en la oficina. Entonces, adentro del servicio público hay un verdadero problema hoy para que los funcionarios puedan realizar su trabajo y esto tiene que ver fundamentalmente con la austeridad que el presidente ha dicho que está enarbolando, pero también por los impactos de la crisis y los reajustes presupuestarios que se están haciendo. Entonces, aquí yo les diría que habría que preguntarnos 4 cosas. Yo saco 4 cosas de bote pronto, pero en realidad pueden haber muchísimas preguntas más. ¿Cuánto ha costado la estrategia contra la pandemia? Si estamos hablando de recursos públicos, no sabemos bien a bien hacia dónde están los ingresos, las entradas, el gasto, la eficiencia del gasto, no la estamos conociendo. Si ustedes recurren a la Auditoría Superior de la Federación, nos han dicho que, bueno, ya tenemos la cuenta pública 2019, pero la cuenta pública de 2020 no la vamos a conocer del todo en estas semanas, en estos meses, sino muy probablemente hasta el próximo año. Y estoy hablando hasta después de las elecciones. La Auditoría Superior de la Federación lo que ha dicho ahorita es que ellos no pueden auditar dada la contingencia sanitaria, dada la dificultad para fiscalizar. Ese es el discurso que la auditoría está dando. Entonces, lo que les quiero decir acá es que uno de los focos rojos que estamos teniendo y que vamos a registrar es que no vamos a saber, no estamos sabiendo hacia dónde se está yendo el recurso público para combatir la pandemia. Y no nada más eso. Tal vez nunca sepamos cuál es el resultado que ese recurso público está teniendo en el manejo de la pandemia. No lo vamos a saber muy probablemente. En México, desafortunadamente, no medimos la eficiencia del gasto público y mucho menos medimos la productividad que se pueda tener en el sector público. Entonces, acá tenemos diferentes preguntas como ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde está la Auditoría Superior de la Federación para revisar la eficiencia del gasto? No hay una supervisión clara. Tal vez ustedes leyeron por allí un par de columnas de reconocidos juristas que hablaban sobre todo de la parálisis que había en el Congreso para tratar de supervisar en tiempo real la estrategia a seguir por parte del gobierno federal. Ciertamente hemos tenido periodos extraordinarios, hay una sesión permanente en el Congreso y tampoco está tipificado el hecho de que haya una supervisión permanente, tengamos un Congreso en tiempo real. Pero ante una emergencia como esta, hay juristas, hay expertos en la materia que están diciendo que lo que se necesita son un Congreso de emergencia, políticas públicas de emergencia para resolver esta emergencia. Entonces, esa es otra de las cosas que me parece que vale la pena que tengamos ahí muy en el radar, junto con el hecho de que ante esta dificultad que tenemos también de manejo de la estrategia contra la pandemia, pues también estamos violando algunos de los protocolos y algunas de las legislaciones que hay que están tipificadas en la Constitución sobre tiempos de emergencia. Y cuando digo esto, es que el Consejo de Salubridad General es la máxima autoridad que se tiene para momentos de emergencia. Claro, junto con el presidente de la República, pero acá el Consejo de Salubridad General que ustedes y yo conocemos, yo les preguntaría cuántas veces se ha reunido, cuántas veces ustedes han conocido de las sesiones que este Consejo ha dado y cuántas han sido las decisiones que han salido de este Consejo de Salubridad General. No existe. En los hechos prácticamente hay un consejo
que opera, pero sin ningún tipo de observancia, sin ningún tipo de decisión, sin ningún tipo de injerencia, y la injerencia y la responsabilidad hoy recae en el subsecretario Hugo López Gatell. Entonces, esa es otra de las cosas que me parece que hay que estar observando, y producto también de esta crisis que hay en las finanzas públicas, pues también hay una crisis en la calidad de la administración pública federal. Hay quienes dicen que justo ante esta crisis, pues nadie hoy absolutamente está interesado, motivado, inspirado de ser parte de la administración pública federal, de tal forma que lo que se logró a lo largo de los años, o lo que nos ha costado tanto trabajo para tratar de dignificar el servicio público, hoy podría estar en serios riesgos porque finalmente se está acabando con la experiencia, con el seniority, y no nada más eso, se está acabando con la idea de que el servicio público cuesta y vale la pena recompensarlo. Y estamos generando y estamos abaratando, me parece, el servicio público. Y eso creo que es una señal que desafortunadamente hoy se está intensificando con la pandemia y que habría que poner un freno para que las cosas pudieran tener un sentido distinto. Aquí, por ejemplo, les pongo justo de lo que acaba de mencionar, algunas de las notas periodísticas que han estado saliendo a raíz de estos comentarios que estoy haciendo. Y bueno, algunas de las columnas que algunos analistas, en este caso Porfirio Muñoz Ledo, que me parece que ha sido de los pocos legisladores críticos del partido en el gobierno, pues ha hecho algunas manifestaciones al respecto. Entonces, ante estas condiciones, ¿qué es lo que se viene? Las batallas van a venir por aquí, me parece. En la ley de ingresos. En la ley de ingresos vamos a encontrar algunos puntos novedosos y algunos puntos que tal vez nos van a provocar alegría y otros no. Empiezo con el Parlamento abierto. Esta va a ser de las primeras cosas que vamos a tener. No hemos tenido en México un Parlamento abierto en el marco de una ley de ingresos y un presupuesto de egresos. Lo vamos a ver, yo creo que lo van a anunciar en las próximas semanas, antes del cierre de este mes, platicando con el senador Armenta, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, me decía que muy probablemente en los últimos días de este mes anunciarán lo que es el Parlamento abierto. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Vamos a ver una extraordinaria pasarela de todos aquellos grupos de interés que van a querer incidir en la ley de ingresos. Estoy hablando de empresas, estoy hablando de gobernadores, estoy hablando de cabilderos, de todos aquellos grupos de interés que de alguna u otra forma van a tratar de incidir en la confección de esta ley de ingresos. ¿Qué vamos a ver también? Pues evidentemente una batalla frontal contra los factureros. Ante esta crisis que se tiene en el gobierno por la recaudación, van a tener algunas ventanas y unas salidas para tratar de contrarrestar esta falta de ingresos producto de la recaudación. Uno de ellos va a ser los factureros. Creo que ustedes y yo, y creo que es una coincidencia unánime que podamos nosotros pensar en que la batalla contra los factureros va a ocurrir. Vamos a ver. Seguramente muchos están acá y tendrán el escepticismo igual que yo, pero creo que habrá que esperar a que en verdad haya una batalla contra los factureros, dado la sangría que esto trae y el perjuicio que trae a la actividad económica. De igual forma, pues bueno, malas noticias para ustedes y para mí, porque entonces vamos a encontrar también una cacería hacia el contribuyente cautivo, de tal forma que es posible que podamos nosotros mirar discusiones alrededor de exenciones fiscales, la eliminación de exenciones fiscales y la posibilidad de tener un impuesto a la riqueza. Si ustedes revisan, desde 2012 la Ley de Ingresos de la Federación tiene desde un principio la manera en la que espera la recaudación, y desde 2012 se tiene catalogado dentro de la Ley de Ingresos algo que se llama impuesto al patrimonio. Entonces, ya hemos escuchado voces, el presidente Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, lo ha dicho, algunos otros legisladores lo han dicho, sobre la pertinencia que bajo sus ojos tiene la necesidad de ponerle un impuesto a la riqueza, por ejemplo, las herencias. Ese es uno de
de las posibilidades a las que se pudiera llegar. Nos guste o no, este creo que va a ser un tema muy polémico en un país como este. Evidentemente para quienes tienen mayores ingresos, un impuesto de esta naturaleza es una aberración, pero no descartemos que este impuesto en algún momento pueda salir. Otro de los puntos que tendremos, pues evidentemente creo que aquí no va a haber hacia dónde caminar, será un mayor impuesto a las bebidas con alto contenido calórico, igual también a los alimentos. Entonces, aquí veremos qué pasa con empresas como Bimbo, como FEMSA, como Coca-Cola, como muchas más. Pero aquí definitivamente vamos a ver una reacción, ya la estamos viendo, pero un posicionamiento por parte del partido en el gobierno que parece ser que no habrá ninguna negociación y lo que sí quieren es imponer más impuestos a estos sectores involucrados, sobre todo con lo que se dice que es un poco el aumento a la diabetes, a la obesidad y a todas estas morbilidades que están incentivando la incidencia de muertes producto de la pandemia. Ustedes también, igual que yo, seguramente este siguiente factor lo tienen allí de, bueno, ¿y cuándo tendremos algo sobre los informales? No lo habrá, no está considerado en esta discusión y tampoco está considerado el tema del IVA, ¿no? Se dice que el IVA es necesario, se dice que es algo que tendría que ocurrir y que, bueno, no hay quien se escape del IVA, ni siquiera los informales, y esa podría ser una posibilidad de recaudación, pero el tiempo político no nos va a dar. Es decir, una reforma fiscal inmediata ante una emergencia como estas, en el libro, en el papel, los analistas, tal vez ustedes, yo, pensemos en qué es necesaria, pero definitivamente no va a ser posible. Quizá nos encontremos ante una miscelánea fiscal, pero una reforma fiscal como tal la vamos a encontrar hasta el segundo semestre del próximo año, es decir, cuando las elecciones intermedias hayan pasado. El presupuesto. El presupuesto. Habrá que revisar. Definitivamente creo, ayer tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González, en el programa con Carmen Aristegui, y justo le preguntaba sobre el tema de los proyectos de la 4T. Se dice que en un momento como este, pues habría que redirigir el recurso hacia cosas mucho más importantes y que de alguna otra forma sí reactiven la economía y no necesariamente los proyectos de la 4T, ¿no? Hay muchos que critican que en un momento como este podamos tener dinero para un tren, para una refinería, para un aeropuerto, y que es más importante meterlo, por ejemplo, a salud y educación. Ciertamente ayer, en esta entrevista que les comparto, sí, el legislador me decía que va a haber un énfasis a la salud y a la educación. Ya veremos de qué tamaño es este golpe o este impulso, pero definitivamente hoy habrá que poner el acento en esos dos rubros. Pero también creo que es importante, cada día es más importante seguir exigiendo que revisemos la eficiencia en el gasto y que haya, en cierta forma, la accountability, que me parece que también es importante que tengamos en el servicio público, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver los incrementos presupuestales que se tuvieron por dependencia. Aquí podemos ver dónde está salud, está prácticamente en el sótano, y cómo estamos viendo allí los sectores que de alguna u otra forma pues son los que traen el sello de la cuarta transformación, ¿no? Pemex, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que de alguna otra la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Bueno, seguimos acá. ¿Hay alguna tabla de salvación? Bueno, pues algunos dicen que el TEMEC. Incluso en estas últimas semanas se ha dicho que, bueno, ante la recuperación económica que ha tenido Estados Unidos, pues eso nos va a jalar a todos, ¿no? Hay quienes dicen también que la lucha y el pleito que hay entre China y Estados Unidos nos podría ayudar a nosotros a tener, a aprovechar estas cadenas de suministro, pero al mismo tiempo también hay un poco el miedo de lo que puede ocurrir con el tratado, considerando que hay una cláusula dentro del tratado que inhibe también que nosotros podamos aprovechar, por ejemplo,
los acuerdos comerciales con economías que según los socios de Norteamérica no sean consideradas de libre mercado como China. De tal forma que esa es una cláusula que el gobierno de Estados Unidos puso y eso podría traernos muchas dificultades a nosotros para poder tener oportunidades dentro del bloque económico de Norteamérica y aprovechar la llegada de otros capitales a México. De igual forma, las elecciones en Estados Unidos las enmarco dentro de este espacio. Esa puede ser también una posibilidad, junto con el hecho de que Donald Trump pierda las elecciones el 3 de noviembre, se estima que Joe Biden pueda ser un buen aliado de México. Yo les diría que habría que tomar en cuenta en el caso de la relación con Estados Unidos algunos factores si gana Joe Biden. Uno de ellos evidentemente es el pacto migratorio. Él ha dicho que una de sus iniciativas o de las primeras iniciativas que lanzará será la reforma migratoria, pero si ustedes se van a las enciclopedias, los presidentes de Estados Unidos, salvo Donald Trump, todos, Barack Obama, Bill Clinton, en fin, presumieron y prometieron una reforma migratoria, misma que no ocurrió. Hoy, tal vez, la llegada de Kamala Harris dentro de la vicepresidencia o como candidata a la vicepresidencia bajo la fórmula del demócrata, pudiera ser un aliciente porque de alguna u otra forma, aunque ella fue procuradora de California, es una mujer que se le reconoce que no vacila ni un milímetro, no sacrifica ni un milímetro en la lucha contra las minorías. Entonces es una posibilidad que nosotros tendríamos que ubicar. Un foco rojo que tenemos que ubicar pues son los paneles de controversia que seguramente se van a presentar en los próximos meses, sobre todo en algunos de los apartados en donde nosotros estamos un poco más vulnerables, que tiene que ver fundamentalmente con el terreno laboral. Llegue Biden o se mantenga Trump, esa controversia va a estar allí. Y de igual forma, se piensa que como todo demócrata, los demócratas suelen ser un poco más se preocupan más por los problemas globales, por los problemas que ocurren en otros países, sin dejar evidentemente de preocuparse por lo que ocurre en su país. Incluso si llega Biden, lo primero que va a tratar de hacer es limpiar la basura que haya dejado Donald Trump. Pero otra de las cosas que también se estima es que Joe Biden ponga especial énfasis en temas de derechos humanos, seguridad, clima de negocios en un país como el nuestro. Y yo remataría diciéndoles en la parte de Estados Unidos, como foco rojo, es que veamos con claridad qué puede decir Joe Biden de algunos temas plasmados en el TEMEC que sí o sí se tienen que respetar. Por ejemplo, la competencia económica. Aquí hemos visto en México algunos comentarios por parte del gobierno mexicano sobre el tema de la competencia económica. Otro, el respeto a los órganos reguladores. También hemos visto ya algunas declaraciones. Y al mismo tiempo, el tema de la órganos reguladores, corrupción y reforma energética. En Estados Unidos hay un impulso muy importante a las energías renovables y bueno, aquí en México ya conocemos la canción que se nos ha dado a lo largo de todo este tiempo sobre las energías renovables, de tal forma que Estados Unidos y Joe Biden, si llegara a la presidencia, va a ser una especie de megáfono sobre lo que pueda decir las empresas estadounidenses y las dificultades que pudieran ellas estar registrando en un país como México para hacer negocios. Entonces, ahí les pongo esos focos rojos en materia de la relación bilateral. Este tema también va a ser un tema que va a estar saltando. La legalización de la marihuana, Ricardo Monreal, el mismo presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero también lo han manifestado, la legalización de la marihuana. Este es un tema, debo decirlo, muy delicado, sobre todo porque genera filias y fobias. Y bueno, pero al final del día estamos en una circunstancia financiera donde el gobierno, ante las dificultades que se están teniendo, pues tratará de hacerse llegar de todos los recursos disponibles para sortear la crisis en la que hoy está. Entonces, habrá que poner atención en este tema de la marihuana, que se va a estar presentando, estimo, después de presentados la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, de tal forma que yo creo que hacia la tercera, cuarta semana de septiembre podremos estar conociendo algunos posicionamientos en la materia.
Ustedes conocen esto. Esta es una bendición, tal vez para un tanque de oxígeno para el gobierno mexicano, ¿no? Se estima un remanente por parte de Banxico por 500 mil millones de pesos, de los más altos, si no es que el más alto que pudiera tener, que pudiéramos tener después de 1995, y esto creo que le podría dar un tanque de oxígeno al gobierno mexicano en sus finanzas públicas. Y bueno, evidentemente el reencuentro con la iniciativa privada. ¿Cuándo ocurrirá esto? No se sabe. Ciertamente hemos conocido de estas reuniones por parte de Carlos Salazar. Ha habido muchas más, pero también debo decirles con conocimiento de causa que hoy los empresarios simple y sencillamente están expectantes de lo que está pasando con las decisiones tomadas por el presidente. Hay que considerar que la comunidad empresarial de nuestro país tiene diferentes intereses y diferentes núcleos. Están aquellos billionaires, aquellos millonarios que ustedes y yo conocemos y que aparecen en las odiosas revistas de negocios, pero estos finalmente tienen derecho de picaporte con el presidente, no necesitan de ninguna representación empresarial. Ellos directamente toman el teléfono y lo buscan. Y se dice que lo que ellos están buscando es simple y sencillamente ser parte de los negocios en los que puedan ser, pero no están esperando mucho más. El resto de los empresarios, las empresas transnacionales tienen un interés totalmente distinto, y lo que está ocurriendo con las empresas transnacionales el día de hoy, pues es, si bien nos va, si bien les va, es reinvertir sus utilidades. No hay más que hacer, por lo menos hasta en tanto no encuentren mejores señales para invertir en México. Y la mala noticia, si es que no ha habido en esta experiencia o en esta conferencia que les he dado, es que pues quedan a una suerte bastante desafortunada las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde se están mirando las señales en la parte empresarial? Hay algunos que dicen que en las elecciones intermedias están apostando porque en las elecciones intermedias haya una posibilidad de mejorar las circunstancias. Hay otros que definitivamente no lo ven así. Yo lo que les diría, mi opinión, es que las elecciones intermedias no van a resolver esta circunstancia. Pensar en que en las elecciones intermedias vamos a tener un cambio me parece un poco naif, francamente, porque incluso no vemos, si ustedes tienen algún nombre que se asome o alguna plataforma interesante que se asome para que sea contrapeso de lo que hoy estamos viendo, pues sería extraordinario que nos la dieran a conocer, pero en realidad no la tenemos. Entonces, las expectativas son bastante desafortunadas y bueno, están esperando que en algún momento, hay quienes dicen que el punto de inflexión puede venir si es que la crisis se intensifica y si la inconformidad social se multiplica. En el momento en el que el presidente encuentre o registre mayor inconformidad social por lo que está pasando, ya sea por el desempleo, porque la gente no tiene dinero, por la inseguridad, you name it, por lo que ustedes quieran, solamente hasta entonces es posible que el presidente pueda rectificar. Pero si no lo es, vamos a tener eventos críticos como los que hoy estamos viendo, pero también vamos a ver fuegos artificiales, ¿no? Y esos fuegos artificiales van a ser aquellos que nos van a llevar a ciertos temas, a la discusión, pero no nos van a llevar al fondo. Entonces, pues ahí tenemos un grave problema, de tal forma que entonces vienen estas elecciones para 2021 con este número de cargos de elección popular, con estas gubernaturas en pugna, una renovación en el Congreso, y yo remataría diciéndoles que desafortunadamente estamos en un momento en donde todo se va a girar en torno de un referéndum hacia el presidente. Ciertamente todas las elecciones tienen eso, pero también deben de estar acompañadas, me parece, y aquí si quieren entro un poco al romanticismo, deberíamos de tener una tendencia a tener proyectos políticos que nos permitan ser contrapeso a lo que hoy estamos viviendo. Pero no existe. De tal forma que todo se concentra en la figura del presidente. Nada más. Y eso es lo que vamos a tener para las elecciones del próximo año. Entonces, pues estas son todas las piedras en el camino que observo. Lamento, bueno, afortunadamente esta conferencia tuvo lugar ya casi al cierre del día para no descomponérselos en la mañana, pero bueno,
Es lo que yo he observado a lo largo de este tiempo, producto de las entrevistas y encuentros y reuniones informales que he tenido con agentes críticos alrededor de la reactivación económica. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el periodista Jonathan Torres? Jonathan, yo sí quisiera abusar dentro de estos algunos minutos que nos quedan, si tú me lo permites, algunas reflexiones en relación a lo que tú nos has hecho el favor de comentar. Sí. Una de las cuestiones que tú señalas, bueno, dentro de esto es unas acciones contra batalla contra factureros, lo ha manifestado precisamente el Procurador Fiscal de la Federación, está haciendo un gran trabajo, incluso ha estado difundiendo cuáles son las acciones en contra de ellos. También la parte de los convenios que están teniendo con algunos contribuyentes, grandes contribuyentes que incumplieron para la recuperación de los créditos fiscales. Sin embargo, hay una cuestión que me inquieta mucho. Sí se habla de esa batalla contra los factureros, pero hay un tema que siempre se estuvo sobre la mesa desde el punto de vista de reforma fiscal, que nunca lo hicieron por X o Y razones, pero que precisamente en esta administración, que pensé que sí se tocaría, no lo han hecho. Sindicatos. Es decir, a través de los sindicatos que no reciben recursos públicos, no hay una gran transparencia, y ahí es donde se argumentaba que es donde pudiera estar una gran cantidad de corrupción, una gran cantidad de lavado, y no se ha hecho absolutamente nada y no se ha tocado este tema. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gerardo, justo platicando hace un par de semanas con Alejandro Encinas, hijo, que es parte de la Secretaría del Trabajo y que se hizo cargo de trabajar junto con las empresas y la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, todos aquellos protocolos para que las empresas mexicanas pudieran estar preparadas en vísperas de la implementación del TEMEC en la parte laboral. Él lo reconocía, definitivamente hay un vacío muy importante en prácticas en materia de democracia y libertad sindical. Hay muchísimo de eso, creo que nuestras principales preocupaciones están puestas allí en el marco del TEMEC, porque efectivamente tenemos un gran rezago allí. Yo te diría incluso, digo, perdón por hacer el comercial, pero los invitaría incluso a que leyeran la columna que yo publiqué en Expansión este lunes, donde incluso arranco diciendo que no son la CIA, pero parecerían serlo, porque ya el gobierno de Estados Unidos, y eso está, así se estableció, así se plasmó en el TEMEC, con todo y que el presidente López Obrador o el gobierno mexicano decía que no, está establecido que el gobierno estadounidense tiene la facultad de crear un área de vigilancia sobre los fenómenos laborales en México. Y no estoy hablando de 10 personas, se está hablando de 100 personas que vendrían junto con los agregados consulares, acuérdense que también tendremos acá algunos panelistas de Estados Unidos en materia laboral, junto con ellos van a llegar todas estas personas para revisar justo el estado que guarda la democracia y la libertad sindical en nuestro país. Entonces, sí tenemos un grave rezago allí, sí tenemos incluso, yo estimo que al cierre de la administración de Donald Trump y al principio de la posterior, si sigue siendo Trump o si sigue siendo Biden, vamos a tener nuestras primeras controversias en la materia, sobre todo en temas, en sectores como automotriz, autopartes, campo, ¿no? En el campo se estima que hay incluso el uso forzado, el uso obligado de niños, de jóvenes que no deberían de estar haciendo ese trabajo y que parecería ser que ya hay muchos casos detectados en esto. El tema está en que vamos a ver, si ustedes revisan el curso que toman estas controversias o estos paneles de controversia, lo que puede ocurrir es, imaginémonos que Jonathan detecte un caso de falta de democracia sindical en alguna planta de Puebla de cualquier industria, ¿no? Y entonces vienen los paneles de controversia y lo que hacen al principio es, si encuentran un caso que efectivamente tiene los elementos que Jonathan acusó, le piden a la empresa que rectifique. Le dan esa oportunidad.
Si no, pues evidentemente llega la ley y la controversia se tiene lugar. ¿Qué ocurre si llegara a ocurrir eso? Pues aquella empresa infractora incluso puede perder los beneficios del TEMEC. Esa es una de las primeras penalizaciones que tuviera. Tú, que estás haciendo esto, no tienes derecho a hacer uso entonces de los beneficios del TEMEC y entonces te quedas en tu rancho, en tu casa, en tu operación nacional, que de alguna otra forma podría ser casi una condena a muerte, considerando que muchos de ellos, la mayor parte de estas empresas, pues concentran su producción para la exportación misma. De tal forma que cerrando, yo te diría que sí, hay un vacío, hay un rezago. Y la gran pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer y que los periodistas más es cómo se va a comportar el sindicalismo en tiempos de la 4T. Nos hablaban del charrismo sindical. Yo quisiera saber ahora cuál va a ser el tono, el rostro que este charrismo sindical tendrá en este nuevo gobierno, ¿no? Muy bien. Gracias, Jonathan. Me parece que hay una pregunta en el chat, Bárbara. Sí, Gerardo, hay una pregunta, es de Griselda Barrera. Gracias, Jonathan, muy completo tu análisis. Mi pregunta es si las elecciones 2021 nos auguran unos comicios donde Morena no arrase, como ya lo hizo en la elección presidencial, y si esto ocurriera, ¿habría parálisis legislativa unida a la problemática económica? Yo diría que una gran pregunta, porque uno podría pensar que los cuadros de Morena ya empezaron a trabajar para que la siguiente generación de Morena, después de llegar al gobierno, sea una generación que brille por sí sola, que tenga sus liderazgos bien formados, que no necesariamente le dé la hora al presidente cuando él así lo decida. Eso deberíamos de pensar, ¿no? Ya ganamos el gobierno y luego entonces tenemos la posibilidad de ahora sí demostrar de qué estamos hechos como partido político y cuál es la plataforma política que tenemos. Pero desafortunadamente no es así. Estamos viendo una desgracia en la parte de Morena, estamos viendo un pleito brutal en Morena, no se han puesto de acuerdo con la dirigencia nacional, hay posibilidad, hay sospechas de corrupción en algunos cuadros de Morena, pero tampoco vemos una oferta rica en el resto de los partidos. Entonces yo creo que nos vamos a encontrar con candidatos que de alguna u otra forma van a seguir esperando llegar a una curul, a un cargo, bajo el manto de Morena y sobre todo bajo el manto y la protección del presidente López Obrador. Eso es lo que vamos a seguir viendo. Yo creo que todavía para algunos sectores el furor, la influencia, el brazo del presidente va a seguir siendo fundamental para las próximas elecciones, de tal forma que no veo un ajuste importante en materia legislativa. Una otra pregunta aquí. Tú señalabas precisamente la parte de que no va a haber, y es cierto, es decir, de una u otra manera ya está un gran apoyo en esta situación ahorita de crisis económica de que estamos, no es realmente un poco COVID, todavía estamos en COVID, ¿no? Y vamos para largo posiblemente, pero la falta de apoyo a la pequeña y mediana empresa en la Secretaría de Economía, pues prácticamente con la entrada de la administración acaban precisamente con ese sector al emprendedor, ¿no? Este instituto de apoyo al emprendedor que existía en la Secretaría de Economía se acaba. Sin embargo, quisiera saber tu opinión, María Arisa, precisamente de Viva, hace pocos días, pues da una grata noticia en ese sentido porque señala que hoy las empresas que pueden acudir a la bolsa van a poder ser las pequeñas y medianas empresas, cuando tradicionalmente la bolsa era para obtener un financiamiento para las grandes empresas. Hoy por hoy se abre por ahí realmente una puerta de oportunidad para que esas pequeñas y medianas empresas puedan tener precisamente la posibilidad de desarrollarse dentro de una economía que en el tiempo, como tú señalas, por las señales que están dando, por lo que tú nos has manifestado, va a parecer difícil. Sí, totalmente. Yo creo que yo diría lo siguiente, Gerardo. El presidente piensa que todos son grandes empresarios o que todos son pequeños comerciantes, ¿no? Creo que tiene estas dos miradas.
o eres el gran capitalista, o eres el pequeño empresario que está con una tintorería, con una cosa muy chiquita en alguna zona, sin lugar a dudas, ¿no? Por supuesto, hay estos negocios pequeños dan un vigor económico fundamental a una economía como la nuestra, pero desafortunadamente está olvidando que hay otro tipo de negocios que no son los grandes negocios, que son los que tienen un alto potencial de escalabilidad, que ofrecen propuestas de valor agregado, que son innovadores, que de alguna otra forma creo que nos dan ese círculo virtuoso de la economía que ustedes conocen mejor que yo, que son esta franja de pequeños y medianos empresarios que evidentemente hoy están en una circunstancia bastante desafortunada. Tú acabas de decir sí el anuncio de María Arisa, pero al final del día creo que la comunidad emprendedora pues está expectante de que verdaderamente haya la posibilidad de que alguien les ayude a tomar oxígeno. Hablabas tú del mercado de valores. Sí, esa es una posibilidad. Pero yo pondría, por ejemplo, el venture capital, ¿no? Las empresas que pudieran estar fomentando el emprendimiento. Pero hoy las empresas que fomentan el emprendimiento han decidido decir adiós a esa cartera. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es mejor privilegiar el negocio que ellos tienen y no necesariamente apoyar el emprendimiento. Si acaso están apoyando el emprendimiento que ya es parte de su cartera, pero no a nadie más. Entonces ahí hay una circunstancia bastante delicada. Yo te diría algo más. Hay que poner atención a otro foco rojo que se puede dar. No lo cité allí porque ahorita está desactivado, pero es posible que aparezca, que se manifieste, y es el siguiente. La eliminación de fideicomisos. El presidente ha pedido la eliminación de fideicomisos. Ustedes y yo sabemos que hay un fideicomiso, que es el fideicomiso del Fondo Emprendedor, que es un fideicomiso muy importante para pequeños y medianos y hasta grandes emprendedores, que el presidente hace 3 meses más o menos pidió que se eliminara. Fue el cabildeo de Amexcap el que hizo que no se tocara ese fideicomiso, pero es posible que lo vuelvan a tomar ante la crisis brutal que se tiene en los ingresos públicos. E incluso Mario Delgado ha dicho que todos los fideicomisos van a ser eliminados en las próximas semanas, ya en el marco de la discusión sobre el presupuesto y la ley de ingresos. Entonces ahí creo que es otro foco para los emprendedores. Vamos, te quisiera dar alguna señal positiva, algo, créeme que me encantaría darlo, pero desafortunadamente hoy estamos dejando al emprendimiento a su suerte y viendo la manera en la que ellos, con su inventiva, su creatividad, una estrategia financiera que les permita sortear por lo menos este momento, pues puedan sobrevivir. Pero definitivamente no ha habido muchas señales a su favor. Pues mira, de una u otra manera, yo coincido contigo, todos estos focos rojos que tú señalas derivados de esta pandemia, pues sí, están incidiendo y te están tomando también un cariz, como también bien señalas, político, incluso para las próximas elecciones, disfrazados de todo este espectáculo que se está dando con el asunto Lozoya, ¿no? Es donde se está disfrazando mucho de todo esto, se están disfrazando todo este tipo de noticias, todo este tipo de resultados económicos que se está dando. Yo en lo personal sigo, y creo que también tú coincides, en el sentido que México es un gran país, vamos a salir adelante. Sabemos que de una u otra manera, en este caso, no nos queda más que individualmente salir adelante, como tú lo has señalado, tocar nosotros, hacer nuestro propio emprendimiento y hacer por nuestra parte lo que nos quede. Hay una pregunta ahí para no entretenerte más, me parece, por favor, Gil, Sí, para poder hacer. Sí. Hay 2 preguntas. Adelante. Tenemos la de Griselda. Sí. Una pregunta, ¿habrá una rebelión de los empresarios? Si siguen sin hacerles caso, ¿qué podríamos esperar de ellos? No, los empresarios no se van a rebelar. Ese es un hecho. De eso pongo mi reino a que no lo van a hacer. Y lo digo por una siguiente razón. Les pongo el siguiente caso. Pongámonos en el papel de Carlos Salazar. Carlos Salazar me parece un tipo muy honesto, muy congruente, muy estructurado,
preocupado verdaderamente por reconocer, eso es una voz crítica en el empresariado mexicano, también lo ha sido, y también reconoce que ya las cosas como se hacían ya no pueden existir. Pero su posición ha sido muy delicada, ¿no? Y hablo un poquito de eso, de la rebelión, ahí voy a llegar, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Carlos Salazar, cuando decidió subirle algún tono a su narrativa, vino el castigo del presidente. Y entonces hubo un rompimiento fuerte que llevó varias semanas. Hoy Carlos Salazar de alguna otra forma ha regresado, pero ha regresado tratando de ver de qué forma puede contribuir con el presidente. Porque sabe perfectamente que una narrativa agresiva no lo va a llevar a ningún lado. Entonces, desafortunadamente no tienen una manera de incidir como ellos quisieran en la agenda del presidente. Incluso hoy me lo dijeron, Jonathan, vamos, la regla del juego es de lo perdido, lo recuperado. Así me lo dijeron. Y uno de los empresarios más importantes de este país. De lo perdido, lo recuperado. No podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque imaginémonos que los empresarios hoy dicen, también me lo dijeron hoy, imaginémonos que los empresarios dicen, hoy vamos a cerrar tantas empresas. Y si no tenemos más ayuda del gobierno. Acuérdense de la narrativa que hay acá. El presidente a lo largo de toda su administración ha generado una narrativa entre buenos y malos. Hoy los malos, para mucha gente, son los empresarios. Entonces, si los empresarios toman una medida enérgica, lejos de tratar de considerar que la gente piense que lo están haciendo porque ya no tienen de otra, la gente va a decir, claro, los malos, es distinto. O sea, la manera en la que los empresarios están vistos por la gente no les favorece, desafortunadamente para ellos. Y entonces el presidente hace uso también de eso, porque de alguna otra forma él sigue incidiendo y tiene una narrativa entre buenos y malos. Entonces, por más que los empresarios quieran hacer algo, no lo van a poder hacer. Incluso yo diría más, los empresarios hoy están pulverizados. Muchos no se sienten representados por el Consejo Coordinador Empresarial. Muchos menos por el Consejo Mexicano de Negocios. El Consejo Mexicano de Negocios pues tiene sus derechos de picaporte, por lo menos algunos de ellos con el presidente, pero no todos. El Consejo Coordinador Empresarial solamente cuando les piden que estén. El resto no lo tienen. Hablabas tú, Gerardo, de los emprendedores. Yo pregunto, ¿cuántas veces los emprendedores han tenido una voz fuerte dentro del gobierno de la 4T? Ni una sola vez. Ni una sola vez. Desafortunadamente, me encantaría tener ahí una cámara que defendiera a los emprendedores. No existe. No existe. Entonces no veo desafortunadamente una rebelión. Y bueno, creo que lo que están haciendo será esperar a que el presidente rectifique o que el expresidente entienda que necesita a los empresarios para la reactivación económica. Pero eso va a ocurrir solamente si la crisis económica ya no le da más al presidente y tiene que aceptar que los empresarios son importantes incluso en su proyecto político. Y leería la última pregunta. René Alejandro dice, a nivel personal, es decir, a modo individual, ¿cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar para que cada uno tome sus propias medidas ante los focos rojos? Yo diría que podemos hacer varias cosas. Ahora voy a dar lugar a un poco más de optimismo, si me lo permiten, porque creo que he estado muy cargado al pesimismo y no quiero que se lleven eso nada más. Una circunstancia tan desafortunada como la que hoy estamos viviendo nos ha dejado varias señales. Si ustedes recuerdan la presentación, yo decía que no estábamos entendiendo los mensajes que esta pandemia nos estaba dando. Y creo que una pesadilla por la que hoy estamos viviendo nos está dejando algunas señales positivas que de alguna otra forma sí debemos de preservar después de que esto pase. Esta pandemia nos ha dicho de que ya es momento de hacer negocios de una manera distinta, que ya es momento no nada más de pensar en el dinero, en las facturaciones, en la escalabilidad, sino también es importante cuidar al otro, ser solidario con el otro, ser empático con el otro, tratar de generar estos valores intangibles que
que justo hoy la pandemia nos está pidiendo que les pongamos énfasis, ¿no? El respeto a una promoción a la sostenibilidad, al medio ambiente, el cuidado del personal, el respeto, la congruencia, la ética, esos valores intangibles que hoy marcan el valor de las empresas. Y creo que una circunstancia como esta hoy enfatizan esos valores. ¿Qué debemos de hacer? Yo diría que hacer una revisión de lo que hemos hecho nosotros en nuestras organizaciones, en la posición en la que hoy tengamos y saber si verdaderamente hemos hecho cosas adecuadas, no nada más para nosotros, sino para los otros. Y creo que eso nos puede ayudar a que en algún momento podamos salir de este bache. Ustedes dirán, pero eso no nos va a dar de comer. Pues no, no nos va a dar de comer, pero al final del día sí creo que nos va a dar los elementos y las raíces para generar un nuevo orden, nuevas reglas en la manera de hacer negocios, en la manera de ofrecer servicios, de prestar el servicio, de vender algún producto, de presentarnos ante nuestros stakeholders. Esos valores, esas herramientas, me parece que van a ser muy sólidas. Y la gente el día de mañana, ya cuando esto pase, lo van a atesorar de mejor forma y se van a acercar a aquellas empresas, a aquellas opciones de mercado que verdaderamente les ofrezcan estos intangibles. Entonces yo diría que hay que hacer una muy buena revisión sobre nuestros intangibles, detectarlos perfectamente, desarrollarlos, fortalecerlos, para que cuando todo esto pase, podamos estar mejor preparados y tengamos a las empresas que merecemos tener después de una pesadilla como la que hoy estamos viviendo. Bien, pues, Jonathan, de verdad, agradezco esta extraordinaria plática. Agradezco tu tiempo, lo valoro mucho dentro de tu tan ocupada agenda. De verdad, muchas gracias por haberte dado este tiempo y te lo agradezco en nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, la Educación Continua de la Universidad de Anáhuac, México y la Global Business School. De verdad, para nosotros ha sido un gran placer escucharte en nuestras vidas. Pues esas noticias que tú tienes, esa experiencia que estás teniendo, tus puntos de vista como periodista, pues nos enriquece, nos dan todavía un amplio margen para todavía enriquecer nuestras propias posiciones, ¿no? El poder entender qué es lo que está sucediendo en todo esto, máxime que tú estás tan cerca de este escenario. De verdad, Jonathan, muchas gracias. Solamente pedirte a favor si podemos sacarnos una foto contigo para poderla, para nuestras redes, para nuestro archivo. Muchas gracias, Jonathan. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias a todos por la invitación y por acompañarnos y que tengan una extraordinaria tarde. Gracias, Jonathan. Gracias. Solamente pedirle a quienes nos han acompañado si quieren abrir sus cámaras para poder sacar esta foto. Para quien quiera salir en la foto, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera abrir su cámara. Muy bien. Entonces vamos a sacar la foto en este momento. Ya se están abriendo otras cámaras. Ajá. Bien. Ya van más. Vamos a dar unos segundos por si hay alguien más que se anime. Entonces les pido en este momento que sonrían, por favor. Eso. Y vamos con una más, si me hacen favor. Ahora. Listo. Gracias. Que tengan una extraordinaria tarde a todos. Gracias. Quiero saludarlos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias a todos. Hasta luego.